Hola personitas hermosas, el día de hoy con un nuevo video. ¿Y de qué vamos a hablar? De una historia que se ha ganado mi corazón a pesar de haberme espantado con su sinopsis. Una historia que está en el género de aventura, comedia, romance, supernatural, xianxia, fantasía china y occidental, y shonen ai, amor chico y chico, yaoi BL, como mejor lo ubiquen. Una historia que cuenta con 80 capítulos y 2 extras, escrita por Kim Se-Yu-Yi. Así que comencemos. Ok, empecemos a hablar de la trama. Realmente no encuentro la forma bonita de empezar a hablar sobre esta, así que vamos a leer la sinopsis, ¿quieren? En una novela de Mary Sue, donde el personaje todo le sale bien, es perfecta en todo y todos la aman, los lectores de dicha novela se encariñaron con el personaje del demonio venerable, el segundo protagonista masculino que se dedicó de todo corazón a la protagonista. Sin embargo, la protagonista femenina solo amaba al protagonista masculino, que abusaba de ella física y mentalmente. Los lectores de dicha novela solo podían preguntarse, ¿por qué esta protagonista femenina no le gusta el diablo venerable? Si el personaje pudiese responder, les hubiera dicho que él también quería saberlo. Pero lo que realmente quería saber este personaje es por qué debía de gustarle la protagonista femenina. Para poder entenderlo, este venerable interrogó brutalmente a todo el elenco de personajes de la novela, pero ninguno fue capaz de responderle. Al menos eso fue hasta que un libro cayó en sus manos, un libro que describía el mundo, un libro que decía que después de sacrificarse por la protagonista femenina, su subordinado, el cuarto protagonista masculino, se ennegreció e intentó matarla. Bueno, y no leo más porque ya ustedes podrían descifrarlo y no quiero eso. Pero sí, ese es el tema principal de nuestra obra. Un personaje que descubre que es un personaje y que encima tiene la capacidad de leer la historia en la que hace el papel de personaje, en donde no puede entender por qué demonios actúa así. Sí, puede ser un poco engorroso o a la vez puedes pensar, es una temática simple que seguramente no va a ser abordada. Error. Es el centro de esta novela. El personaje no se obsesiona con la idea de ser un personaje, lo acepta y su siguiente paso es responder a las incongruencias que ese libro le dice que hacía. Tratar de responder el por qué un libro salido de la nada, que sabe tantas cosas sobre sí mismo, describe cosas que jamás haría, que jamás en su mente consciente podría ser capaz de hacer. Entonces, ¿esta debería ser la historia de reivindicación del personaje o el camino del héroe? No. En este punto estoy seguro que me quieren golpear, pero déjenme que me estoy emocionando. Nuestro protagonista, el venerable demonio, recibe la misión por parte de este libro que ha caído del cielo, que debe corregir la trama, que debe de arreglar una trama amorosa completamente viciosa de una relación exageradamente tóxica y que el resultado final sea del gusto de los lectores de dicha novela. Para quien no lo cazó, es una bonita metáfora al proceso de edición de una novela, pero no está llevada por el autor, está llevada por uno de los personajes de la obra y perdónenme, pero esa parte para mí es hermosa, es preciosa. Pero volvamos al lado de la novela como con nuestros ojos de una lectora. La narrativa no se apoya en los diálogos, se apoya en los monólogos, ya que aparte juega con la percepción de lo que tienen los lectores de la obra original que puede llegar al personaje. Todas sus acciones tienen que estar pensadas y a la vez que busca una respuesta al por qué ocurren estas cosas. Aunque en ningún momento nos llega a confesarnos a nosotros, los lectores que están por fuera, cuál es realmente su plan y sus ideas. Podemos entrever y suponer ciertas cosas, pero el personaje se mantiene completamente cerrado a la dirección que va a llevar el libro. Así que podemos hablar antes de los personajes del mundo. Así que empecemos a hablar del mundo y por Dios, ¡qué mundo! Pongamos los puntos sobre las is. Esta es una novela que está ambientada en la antigua China ficticia, que también tiene elementos de la fantasía occidental, por lo que ya podríamos imaginar qué demonios tendría este mundo. Montañas apacibles, cascadas hermosas, vistas que llenan el alma de paz y tranquilidad, algo muy común en cualquier otro tipo de novela que habla sobre la antigua China ficticia. Los lugares en los que se desarrolla son grandes montañas,
lugares pacíficos y bellos, llenos de naturaleza viva, que fácilmente pueden ser un cuadro andante. Recordemos que esta historia está narrada y contada desde el punto de vista de nuestro protagonista, que no es una persona buena. Para más detalle, este tipo de novelas en las cuales meten cultivación, artes marciales y bla 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 bla, siempre dividen a todos los personajes en dos sopas, el lado del bien y el lado del mal. El lado del bien casi siempre son los protagonistas, y puedes imaginarte todos los discursos morales que normalmente se centran para justificar las acciones de este lado de la historia. Pero ¿qué pasa con nuestra novela? Exacto, si aún no la has agarrado, quien narra la historia y quien desea saber qué sucede en esta, es el demonio venerable, el malo de los malos. Y eso es bueno. Por Dios, señores, esto es genial. El lado del mal, de los demonios, del lado oscuro, siempre se nos ha narrado de una forma exageradamente escueta. Simplemente personas con ropajes oscuros y actitudes un poco no muy socialmente cuerdas. Pero ¿qué pasaría si realmente podemos tener esta oportunidad de oro de adentrarnos en este mundo de cultivación desde el lado de los malos? Los demonios, sus características, cómo funciona el propio sistema que ellos tienen, que es un poco diferente al otro, cuál es la visión de estos mismos hacia ellos como personas que son consideradas malas, hacia las personas que son consideradas buenas. ¿Es simplemente el mismo cliché de siempre o hay algo más? Este mundo está enfocado a demostrar las partes de una fantasía que normalmente es obviada o ignorada. Los demonios, las maldiciones, los personajes ambiguamente correctos. Y no solamente eso, es muy probable que a este punto ya me hayan visto como una loca que solamente lee este tipo de novelas. Y no estarían tan lejos de la verdad, porque sí, y gracias a eso me he dado cuenta que este estereotipo que hay en nuestras novelas de esta temática se repite constantemente, pero siempre se obvia lo más simple: explicar sus propios mundos. Hay novelas enteras que se centran en explicar el mundo en el que están creadas. Ahora imagina que una novela tan cortica como esta pone sobre la mesa todos los mecanismos que en algún momento hemos leído y que no hemos entendido. Es un manual disfrazado y el mundo lo mueve con su sonaje, que gracias al hecho de que el punto de la narración está desde una perspectiva no muy buena, se salta todo el dilema moral que necesita para poder exponernos la situación. Y es hermoso. Pero me juego el riñón izquierdo a que han leído una historia de este tipo y siempre hay una batalla épica entre el lado de los buenos y en el lado de los malos. ¿Qué crees? Esta historia busca una forma de justificar la respuesta. Cualquier tropo, cliché que te hayas encontrado que pertenecía a un mundo, aquí lo responden de una forma muy brevecita, pero lo responden. Para aquel curioso de esta temática, poder ahondar en sus propias suposiciones sin tener que recurrir a unas cientos y cientos de otras historias es fenomenal. Y esto no crean que solamente se limita al mundo, llega a extrapolarse en los personajes, porque aquí ya podemos hablar de los personajes. Recordemos, estamos desde el lado de aquellos que son vistos como los malos de toda la historia. El debate moral que normalmente se tiene y que nos venden por 500,000 páginas para convencernos que nuestros personajes son buenos, aquí se lo saltan. Hay una escena que, madre mía, que un personaje le pregunta al otro, realmente sobre si estaban siendo muy crueles. Y en vez de que haya un arrepentimiento y dolor por la otra parte, simplemente hubo una respuesta de sí, y me encanta ser mala. No solamente acorta los debates morales, los monólogos extensos para tratar de mostrarnos otra verdad sobre los personajes secundarios y principales se muestran tal y como son, literalmente hablando, porque no necesitan tener esa capa de protección contra el lector y contra el resto de los personajes de decir de que son buenos aunque no lo sean. Esto puede generar incomodidad, sí, porque estamos exageradamente acostumbrados a escuchar la versión del bueno de la historia, del héroe, del lado del bien, del lado gris, pero que apunta al beneficio común. Así que tener a personajes tan directos y creados bajo las mismas bases que cualquier otro personaje en cualquier otra novela que funge como bueno es aire fresco, es algo refrescante y hasta genera risas por la situación irónica que puede presentar. No solamente los personajes principales brillan como la respuesta a una crítica de un cliché exageradamente usado, sino que los personajes secundarios poseen las mismas características, por sí mismos pueden brillar, por sí mismos son extremadamente
únicos y puedes reconocer al momento en el que están hablando. Hay personajes que aparecen muy poco, pero sus interacciones son tan vívidas, se sienten tan reales que uno puede acordarse de ellos. Y al igual que el objetivo común del protagonista que quiere saber más, los lectores terminamos con ese mismo deseo. Queremos saber más. Así que, ¿qué les puedo decir? El venerable demonio también quiere saber es una novela que lo tiene de todo. Si la tengo que comparar con algo, la compararía como un caldo extremadamente espeso. Responde a preguntas del mundo de la fantasía china y occidental, que normalmente hay libros que se toman toda la novela y no pueden llegar a expresarlo. El punto de vista y la narrativa que se ha decidido tomar es simple y directa. Aunque se mantiene más en los monólogos, no hay ese debate moral que entorpezca a la propia historia. Es una historia que va directo al punto, pero sin olvidar explicarte cómo llega ahí. Los personajes son memorables y cada uno puede llegar a tener su propia voz, una historia que a la vez trata de ser una crítica hacia las tramas exageradamente llenas de tópicos y clichés. ¿Para quién recomendaría esto? Para alguien que está buscando cómo un cliché puede torcerse para darte una historia refrescante, alguien que está dispuesto a tener paciencia entre las letras y que no busca simplemente una historia fácil de digerir, o también alguien que tenga interés en este tema de historias criticando a su propia forma en la que está escrita, pero que realmente hagan una crítica. Esta es una historia para alguien que puede enamorarse desde los detalles para terminar de apreciar el todo. Ok, me estoy poniendo demasiado melancólica y romántica, pero quiero dejar en claro que esta es una gran novela y que me arrepiento que la sinopsis me haya espantado y alejado de haberla leído por tanto tiempo. Así que recuerden separar la realidad de la ficción. Pero al fin y al cabo, quizás nada de esto tenga sentido. Todos nos convertiremos en pequeños pedazos de trazo. Yo soy Delet y me despido. Bye bye.